función electoral en el Ecuador tiene que cumplir una responsabilidad enorme con la democracia. Y la democracia se fortalece en tanto esta función electoral se gana la confianza y la credibilidad en la clase política y en la sociedad ecuatoriana. Es una tarea enorme, un desafío muy grande en el que nosotros hemos dado los primeros pasos para ir hacia ese norte, que consiste en apoyarnos en la academia, por un lado, por su rol que debe cumplir con la sociedad ecuatoriana, con la cooperación internacional, que son voces y observación externa, independiente y técnica que ayudan mucho en la toma de decisiones. Y finalmente también trabajar de mano con las organizaciones políticas que son los protagonistas del mismo. En ese sentido, la autoridad electoral debe tener la apertura y la voluntad política para poder generar este gran tejido de apoyo y responsabilidad y corresponsabilidad que deben tener los diferentes actores. En ese sentido, creo que en esta administración estoy convencida que las autoridades electorales hemos tomado las decisiones acertadas y vemos con gran satisfacción esa colaboración mutua entre todos los actores. Yo estoy convencida de que la responsabilidad de realizar elecciones transparentes, de confianza hacia la ciudadanía, es un rol de la función electoral, pero no es exclusiva, porque es una responsabilidad de Estado y de los diferentes actores y sectores de un país, como por ejemplo la academia, que hace un rol importante con este tipo de formación y capacitación, porque no puede mirar a otro lado, sino involucrarse en los procesos democráticos, así como también el sector del periodismo o de los medios de comunicación, para con responsabilidad ser parte de la información que ahora vemos amenazados los procesos democráticos con unas noticias falsas, con la desinformación. Asimismo, otro actor fundamental son las organizaciones políticas con su cumplimiento de formación de nuevos liderazgos. Entonces, al ser una situación de responsabilidad o corresponsabilidad de los diferentes sectores, ¿quién mejor que un mejor aliado? La academia y la formación que imparten en la preparación de más ciudadanos que se involucren a tomar con seriedad y entendimiento desde la academia de lo que significan los procesos democráticos y, por qué no decir, las elecciones para elegir autoridades de los diferentes niveles, y que a su vez no servirán solamente para el país donde se fomente este tipo de educación, inclusive formal, como lo veo, sino para este intercambio de experiencias que van sumando en la toma de decisiones, en este caso en la región, en América Latina, que nosotros consideramos que es fundamental el involucramiento de la academia. Es una situación de un gran desafío para nosotros, las mujeres ecuatorianas y de la región, porque buscamos cada vez más democratizar estos espacios donde se toman decisiones y buscar una plena vigencia de la democracia, como lo hemos dicho, más allá de frases, de discurso, porque si no involucramos a las mujeres en estos procesos o en estos espacios de toma de decisiones, decimos, sin mujeres y sin jóvenes, la democracia no está completa, no hay democracia. Entonces, al asumir estos roles tan importantes, nosotros quienes reclamamos estos derechos de exclusión histórica, no podemos dejar pasar esta oportunidad para generar políticas públicas y generar consensos entre la sociedad civil, la función de la Asamblea Nacional, la sociedad civil, la academia, para ir promoviendo políticas públicas
que lamentablemente nos toca trabajar en ese sentido, y digo lamentablemente porque voy a decir a fuerza de ley vayamos democratizando estos espacios y que las mujeres y los jóvenes tengamos un rol más protagónico en la toma de decisiones. Para mí, en lo personal, ha sido una oportunidad histórica en la que he sabido aprovechar cada minuto, cada día que he estado con esta responsabilidad, y hemos tenido una respuesta favorable de la cooperación internacional, de la academia y también de la clase política para ir trabajando y madurando y fortaleciendo nuestro sistema democrático. Gracias por la oportunidad de, bueno, no me gusta dar consejos, pero tal vez un mensaje, ¿sí? Primero, felicitar esta decisión de haber tomado, estudiar y mirar, investigar temas que tienen que ver con responsabilidades de fortalecimiento a la democracia, el involucramiento, porque la responsabilidad de sacar adelante a los países en el desarrollo económico, en el fortalecimiento democrático, no es solamente de las autoridades electas y en funciones, sino, como dije anteriormente, es corresponsabilidad de la sociedad civil, de la academia, de los partidos políticos, de los diferentes gremios, y que mucho bien lo hará. Si los estudiantes ahora han tomado esa decisión en las aulas, estudiar, analizar casos que se ven en los diferentes países, es fundamental. Pero sí les recomiendo algo más. Después de las aulas hay que salir al territorio, a la vida real, y hay que tomar decisiones, ya sea como observadores para acompañar y aprender en los diferentes países de procesos electorales, o también atreverse y arriesgarse tomando la decisión de pensar en ser candidatos para ser elegidos autoridades, que mucha falta le hace a nuestros países. Refrescar la política, cambiar de rostro, tener alma, el espíritu de la mujer y la juventud. Creo que el primer paso a los estudiantes que han dado ahora es fundamental. Luego vienen otros desafíos, involucrarse y salir de las aulas. Nosotros decimos del escritorio al territorio, ahora de las aulas a la cancha, a la vida real, para poner en práctica todo lo que están aprendiendo ahora.